Muy buenas, gente de YouTube, espero que estén genial, y, yo, por otro lado, estoy en un término medio, pero este video no es de mí, así que pasemos al video, pero antes daré un anuncio importante. Creo que ya se habrán dado cuenta de que el capítulo 4 y 5 del FIC están narrados solo con la voz de Jorge de Locuendo, y no incluyen la voz de Carmen para los diálogos femeninos, y esto es debido a que tuve bastantes dificultades a la hora de pasar los textos al Locuendo, y traté de resolverlo, pero lamentablemente no se pudo, así que los vídeos solo estarán narrados con la voz de Jorge hasta que encuentre una forma de hacerlo con las dos voces, tanto para masculino y femenino. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter o Mushoku Tensei, sino de J.K. Rowling y Rifujin Namagonote. Capítulo 6. El príncipe mago de agua de nivel santo. En estos 5 años que he estado en este mundo, Severus ni una sola vez he salido de casa. Después de un tiempo se había vuelto intencional de su parte, tenía miedo. Esa mañana, cuando salí al patio para mi graduación, llevaba la varita que Roxy le había dado en su cumpleaños en su mano derecha, preparada para dibujar círculos sobre cualquier enemigo que se le presentara. Pero cuando miro más allá de la valla, hacia el mundo exterior, los recuerdos de toda su vida lo golpearon. El dolor de su alma llena de remordimiento, traicionada y adolorida. Recordó el momento en el que Albus pidió que lo matara, esa repugnante petición de matar al hombre, condenado por la estupidez de este último. El viejo lo había llamado un favor, pero qué equivocado estaba, ya que ese favor le costó a Severus sus aliados, ahora todos pensaban que era un vil traidor. Bueno, ese en sí había sido el plan del viejo, para ganarse aún más la confianza del Señor Oscuro, y lo consiguió. Después de eso el Señor Oscuro tenía plena confianza en él, tan complacido por la muerte de Dumbledore, incluso le había enseñado a cómo volar sin una escoba y durante el año siguiente, él había sido designado para director de Hogwarts. El plan de Dumbledore salió como él esperaba, pero eso no ayudó en lo absoluto a la conciencia de Snape. Ahora cargaba con la responsabilidad de proteger a los estudiantes y de ayudar en las sombras a Harry Potter, pero eso no había sido lo peor de todo el asunto fue la revelación de la inevitable muerte de Harry Potter y no se podía hacer nada para salvarlo, el chico moriría, y con él su promesa a Lily de mantener vivo a su hijo. Lily, la razón de su cambio de bando, una mujer que había dejado el mundo hacía ya mucho tiempo, en parte gracias a él y sus estúpidas acciones, la única persona que había querido, la única persona a la cual él le había importado, y él fue su verdugo. Eso había perseguido a su vida como una cicatriz grabada a fuego en su alma, el remordimiento de sus acciones nunca lo dejaría, aun estando en otra vida, él podría dar fe de ello, pues él aún seguía teniendo un gran remordimiento en el papel de la muerte de Lily, ella murió protegiendo a su hijo, y él ahora protegería a su hijo para expiar su pecado, pero al final falló. Algunas noches nunca pudo dormir, pensando en qué habría pasado con el chico, si al final logró acabar con el Señor Oscuro, muriendo en el acto, o algo salió terriblemente mal y no lo logró. Y ahora estaba a punto de salir de nuevo al mundo, recordando perfectamente cuando entraba a la sala de profesores, cada vez que se percataban de su presencia, las miradas de odio y disgusto no habían faltado. Traidor, asesino, cobarde. Lo habían llamado, en ese último año de vida, cuando la soledad, traición y arrepentimiento se apoderaron de él como nunca antes, como se desangraba en la casa de los gritos, mientras todos sus fracasos de su vida volvieron a él, la pérdida de Lily, cuando él no pudo salvarla, su juramento de proteger a su hijo, la promesa a Albus. Él había fallado en todas ellas, y todos esos recuerdos volvían a él tan vívidamente. Él podía ver por la ventana salir al patio, pero sus pies se negaba a ir más allá, hacia el mundo exterior. Y el mejor que nadie sabía la respuesta. Este hermoso paisaje tranquilo y pastoral podía convertirse en el infierno más vil. Por muy tranquilo que todo fuera, el mundo y la gente nunca lo aceptarían, incluso ahora él podía recordar como las risas y el desprecio que la habían seguido toda su vida. Como un niño, estudiante, profesor y director, y ahora en su nueva vida. En ese último año de su vida, mientras se quedaba en los aposentos del director, a veces pensaba y fantaseaba qué habría pasado si su vida nunca hubiese ido tan mal. Conocer a Lily y ir a Hogwarts con ella, y que en ese Hogwarts nunca hubiese estado ni James Potter o Sirius Black, ni ningún otro merodeador, que la selección de casas nunca los hubiera separado, mientras estuvieran juntos, incluso oír a Hufflepuff estaba bien, o que jamás hubiera existido los mortíferos ni Voldemort, que su amistad con ella nunca se rompiese. Graduarse de Hogwarts con ella, tal vez siendo más que amigos. Él convirtiéndose en un pocionista de renombre, famoso y respetado, en un futuro casarse con Lily y formar una familia con ella, tener sus hijos con ella y vivir una vida normal y vivir sus últimos días en paz con ellos.
Pero al final él había despertado de ese sueño. Lily había muerto por sus acciones. La guerra con el Señor Oscuro seguía hasta que Potter destruyese al Señor Oscuro, con suerte y terminaría, pero sin un buen final para él. Eso era uno de los miedos de salir ahora, que cuando cruzase la valla, se despertará en la casa de los gritos, ya que la gente como él no tenían un feliz para siempre. No, qué estúpido era eso, su mente lógica le dijo. Pero ¿y si él salía nuevamente al mundo y este lo volvía a abandonar de nuevo? Si todo se volvía en su contra de nueva cuenta y tenía que volver a pelear solo, ¿cómo podría seguir de nuevo, sin ninguna verdadera motivación? Lily ya no estaba, ni en este mundo, ni en el suyo. ¿Qué más daba con no saber por qué había llegado aquí? No es como si quisiese volver. Si volvía solo estaba Azkaban para él. La ceremonia de graduación va a tener lugar fuera de la aldea buena. Me había informado Roxy. Está bien, vamos. Dije tartamudeando y sin muchas ganas. Está bien, ya tengo el caballo preparado. Él sabía que esto era inevitable, era la hora de salir afuera. En unos años, cuando cumpliese los 15 años de edad, cuando ya fuera un adulto a los ojos de este mundo, él tendría que salir, y tarde o temprano tendría que buscar respuestas de por qué había venido aquí con sus recuerdos. Después de todo, ese había sido su propósito hace 4 años. Señorita, ¿podría ayudarme a subirme al caballo? Oh sí, claro, después de todo aún eres muy pequeño para subirte a uno. Bueno, supongo que no tengo de otra opción entonces. Yup. Roxy me levantó y me puso sobre su hombro, no me resistí más y dejé que me llevase, pero aún seguía muy tenso. Rudy, estás muy tenso, ¿te pasa algo? No es nada, está bien. Dije algo brusco. La boca de Roxy se torció en una sonrisa. No me digas que le tienes miedo a los caballos. ¿Pero qué tonterías dices? Por supuesto que no, bueno, tal vez solo a los lobos, además ¿qué tal si el caballo me quiere embestir o algo? Recuerdo a ese hipogrifo que casi lo ataca después de los eventos de la torre de astronomía. Sí que, eso es lo que es, ¿le tienes miedo a lobos y caballos? Supongo que a veces actúas acorde a tu edad. No, la niña tenía una idea totalmente equivocada, pero no podía contarle sus demonios. Eso la desconcertaría y aparte ella no era alguien para contar este tipo de secretos, pero iba a tener que dejar que creyese que eran los lobos. Su único problema con esto es que no quería que en su vida se burlasen de él, y mucho menos una adolescente hormonal. Tranquilo, una vez que te subas al caballo tus miedos desaparecerán, te lo prometo. La barba de Merlín, como odiaba tanto que hicieran ese tipo de promesas. Roxy me levantó sobre el lomo ensillado del caballo y se subió detrás de mí, tomo las riendas y tiro de ellas y el caballo marchó a galope, dejando atrás la casa. Esta fue la primera vez que salí más allá del jardín de la casa. Roxy nos guió lentamente por la aldea, de vez en cuando los aldeanos me miraban fijamente y sin ninguna vergüenza. Oh no de nuevo otra vez, esas miradas tan aterradoras como siempre. El destello de superioridad burlona, el odio, desprecio y desconfianza. Como conocía tan bien esas miradas, seguramente si se acercaran lo suficiente a ellos, le susurrarían palabras como asesino, traidor, cobarde, y ni siquiera me conocían, ¿cómo podrían, si ni siquiera sabían lo que él había hecho? Las únicas personas que lo conocían en este mundo eran sus padres Lilia y Roxy. Pero entonces, ¿por qué diablos seguían mirándolo fijamente? Dejen de mirarme, maldición, solo deja de hacerlo, Snape se quejó por dentro. ¿Por qué simplemente no vuelven a su maldito trabajo? Pero algo estaba mal, rápidamente se dio cuenta de algo que no se había percatado, no lo miraban a él, miraban a Roxy. Pasamos por los campos de trigo y algunos aldeanos que estaban en los campos se inclinaron al ver a Roxy, en ese momento fue donde me acordé. Roxy se había estado haciendo un nombre en la aldea buena, ella les había ayudado con la sequía y muchos de sus problemas. Claro, no lo había hecho gratis, les había cobrado una suma, pero ellos quedaron tan profundamente agradecidos. Ciertamente, estaba sorprendido de que una adolescente hormonal como Roxy se hubiera labrado tan buena reputación en esta aldea, considerando los prejuicios contra los demonios en este reino y que estábamos en el campo. Así que el prejuicio era aún más fuerte, y en el lapso de 2 años, Roxy se había ganado el respeto y sumisión de esta gente. Ciertamente, se sintió bastante aliviado, y en gran medida gracias a la presencia de Roxy, con ella a mi lado nada malo sucedería. Si alguien quisiera atacarme, Roxy los detendría, no es que lo necesitase, pero aún así su presencia aliviaba mis nervios. Caravaggio está de muy buen humor hoy. Parece feliz de que lo montes, Rudy. Caravaggio era el nombre del caballo.
Es bueno que esté feliz, y no trate de cargar para atacarme. No sabía que se pudiese entender el estado de un animal. Nunca fue bueno en cuidado de las criaturas mágicas, y nunca le interesaron, cuando finalmente, le dieron la opción de elegir sus materias en Hogwarts. Cuidado de criaturas mágicas y adivinación fueron las primeras que descartó. Y ahora que lo veía desde una perspectiva más tranquila, se preguntó, ¿de qué había tenido tanto miedo? ¿Por qué alguien en esta aldea siquiera querría hacerle daño o burlarse de él? Nadie en este mundo conocía a Merlín, mucho menos a él. En ese momento de profunda relajación relajó sus escudos mentales, estaba algo agotado, así que se deslizó hacia atrás, descansando contra Roxy, se sentía tan cálido. ¿Todavía tienes miedo? Rudy. No, estoy bien, gracias señorita Roxy. A estas alturas las miradas de los aldeanos ya no lo ponían incómodo. ¿Ves? ¿Qué te dije? Dime, ¿te sientes cómodo? En ese momento me di cuenta de algo. Él se había recostado en los diminutos pechos de la adolescente. Sin perder ni un segundo, emergió de nuevo en la silla, la vergüenza lo inundó. Bueno, ahora que había encontrado un poco de serenidad en su alma, podía asimilar mejor la situación. Se seguía sintiendo incómodo, pero ya no estaba tan asustado, pudiendo ver a mi alrededor, los campos de trigo, que se extendían hasta donde la vista llegara, con sus casas puntiagudas. Le recordaban a las que había visto en Hogsmeade, y algunas casas estaban más alejadas. Definitivamente una aldea alejada de la civilización, digna de un retrato de un campo, solo le hacía falta un molino. Ahora que la relajación se apoderó de mi cuerpo y alma, pude ver realmente el pueblo. Nunca había visto algo tan tranquilo como esto, solo los terrenos de Hogwarts en los veranos, cuando todos los estudiantes salían de la escuela. Todo era un gran silencio, el cual no le molestaba en lo absoluto, preferiría eso a los ruidos de las grandes ciudades mugles o mágicas. El único problema en este hermoso silencio es que él no estaba solo, Roxy se encontraba con él, y nunca había estado al lado de una persona tan amenamente. No, lo había estado, pero solo con Lily. El pensamiento amargó su estado de ánimo. Bueno, esto era muy malo, si iba a vivir una nueva vida tenía que hacerse con la idea de dejar la autocompasión a un lado, pero ¿qué podría hacer para no hundirse de nuevo en la autocompasión? Obviamente aún tenía que llevar el peso de sus acciones para no volver a equivocarse, pero entonces ¿cuál era la mejor opción? Bueno, era obvio iba a tener que hacer una conversación con la adolescente, a estas alturas de nada le serviría volver a lo mismo de su pasado. Severus se decidió. Señorita Roxy, aparte del trigo que más se cosecha en estos campos, es principalmente trigo asura, que se usa para hacer pan, algunas verduras también, y probablemente flores batirus. En la capital las flores batirus se transforman en perfume. El resto son cosas que ves en la mesa en la comida. Oh, sí, he visto varios, también he visto que usted, señorita Roxy, no come los pimientos, ¿tiene alguna alergia? No es que tenga alguna alergia u otra cosa, es que simplemente no me gustan mucho. Y así fue gran parte del camino. Hoy Roxy había dicho que sería mi examen final, lo cual significaba el final como mi tutora de magia privada. Ya no tenía nada más que enseñarme y ella no enseñaba a nadie más en la aldea, y la opción más probable es que se terminase yendo a otro lugar, ya no tenía nada más que hacer aquí, y conociendo lo impaciente que es la adolescente es probable que se marche mañana mismo. Si ese iba a hacer el caso, hoy era nuestro último día juntos. Y ciertamente, él iba a extrañar un poco su compañía. Roxy era de las pocas personas que había conocido que realmente le agradaban, con ella podía platicar de temas interesantes de la magia, nunca chismeaba de cosas que no fuesen de suma importancia y no bromeaba, como lo haría cualquier adolescente a su edad. Ella era muy organizada, también tomaba su trabajo muy en serio y sin vacilación, a veces no dormía por las noches, ya que preparaba las lecciones del siguiente día, lo que le agradaba bastante, le recordó a él, con su diligencia en su trabajo como profesor de pociones. En sí su compañía era muy agradable, solo quedaba pasar un rato ameno platicando con ella. Lamentablemente, no encontró un buen tema de conversación de cual hablar, ya que habían agotado todos los temas de magia en sus lecciones, ciertamente solo los aburriría platicar de lo mismo que habían hablado de sus lecciones que habíamos tenido hace menos de una semana. Y preguntarle de su vida personal estaba fuera de la mesa. La niña no parecía ser muy reservada, pero para alguien como él que era tan reservado con su vida y asuntos personales de su vida, no le gustaría que una persona no íntima a ella le preguntase ese tipo de cosas. Ciertamente, los mandaría muy lejos con sus preguntas sobre su vida personal. Simplemente, termine preguntándole cosas de la aldea.
Según Roxy, vivíamos en la aldea Buena, que está ubicada en la región de Fitoa, en la parte noroeste del reino de Asura. Lo cual ya sabía yo. En la actualidad hay 30 hogares que trabajan en las tierras de cultivo. Mi padre, Paul, era un caballero que había sido asignado a la aldea. Su trabajo consiste en vigilar a la gente de la aldea para asegurarse de que llevaban a cabo su trabajo correctamente, y resolver cualquier disputa que la gente tenga y proteger la aldea de los monstruos. En resumen, un auror autorizado públicamente. Dicho esto, los jóvenes de la aldea se turnaban para vigilar la aldea, por lo que Paul pasaba la mayor parte de las a través en casa después de hacer gran parte de sus rondas matutinas. Y la aldea Buena era bastante pacífica, dejándolo con poco trabajo que hacer. Mientras Roxy me explicaba estos detalles, los campos de trigo crecían un poco. Después de un rato dejé de hacerle preguntas, y el silencio se reanudó por un rato. El resto del viaje nos tomaría 1 hora más o menos. Pronto los campos de trigo desaparecieron por completo, dejándonos viajar a través de pastizales vacíos. Continuamos nuestro camino a través de las llanuras por el horizonte llano. A lo lejos podía ver las montañas, lo cual Severus no se sorprendía de la vista, ya se había acostumbrado a este tipo de vistas en Hogwarts, en las altas tierras de Escocia. Aquí mismo debería ir bien, dijo Roxy. Ya había pasado 1 hora y poco más desde que salieron de Aldea Buena. Deteniendo a Caravaggio al lado de un árbol solitario, desmonto y ató las riendas al tronco. Entonces, ella me levantó del lomo del caballo y me ayudó a bajar, poniéndonos cara a cara. Voy a lanzar el hechizo de ataque de agua de nivel santo. Cumulonimbus. Crea truenos y hace que llueva torrencialmente en una área grande. Está bien, parece interesante. Dije algo rojo porque la cara de la niña estaba muy cerca de mí. Por favor, sigue lo que hago, e intenta lanzar el hechizo tú mismo. Bien, este era el examen final, tenía que poner atención. El hechizo de agua nivel santo. Cumulonimbus. Roxy usaría el hechizo más poderoso de su arsenal, y cuando lo aprendiera, eso significaba que me convertía en un mago de nivel santo, y ella me había enseñado todo lo que podía. Para propósitos de demostración, voy a deshacerme del hechizo después de 1 minuto. Si logras mantener la lluvia cayendo durante, al menos 1 hora, digamos, que consideraré que pasaste la prueba. ¿Vinimos aquí tan alejado de la aldea, porque esto implica enseñanzas secretas? ¿O simplemente el hechizo es tan increíble que podría arrasar la aldea? Algo así, vinimos aquí porque el hechizo podría herir a la gente o dañar las cosechas. Bien, definitivamente valdrá la pena aprender ese hechizo si puede hacer eso. Ahora entonces. Roxy levantó ambas manos al cielo. Oh, espíritus de las magníficas aguas, suplico al príncipe del trueno. Concédeme mi deseo, bendíceme con tu salvajismo, y revela a esta insignificante sierva tu poder. Que el miedo golpee el corazón del hombre como tu divino martillo su yunque y cubre la tierra con agua. Ven, oh lluvia, y lava todo en un diluvio de destrucción. Cumulonimbus. Ella cantaba constantemente, lenta y deliberadamente. Le llevó poco más de 1 minuto completar su encantamiento. Un momento después, nuestro entorno se oscureció y durante varios segundos, no hubo nada, y entonces comenzó a caer una lluvia torrencial. Un viento terrible rugió, acompañado por nubes negras que preparaban relámpagos. En medio de las hojas de lluvia, el cielo empezó a retumbar y una luz púrpura atravesó las nubes. Con cada nuevo destello, el rayo aumentaba su potencia. Era casi como si la propia luz estuviera tomando un peso palpable, creciendo con un oleaje y lista para caer. Un rayo atravesó el cielo y cayó sobre el árbol de al lado. Mis tímpanos sonaron, y mi visión se volvió dolorosamente blanca. Escuché a Roxy gritar alarmada cuando se produjo el suceso. Apenas un momento después, las nubes se dispersaron, la lluvia y los truenos cesaron rápidamente. ¡Oh, no!, murmuró Roxy, mientras corría al árbol, con la cara pálida. Cuando mi visión volvió por completo, vi que Caravaggio se había derrumbado, el humo salía de su cuerpo. Roxy se acercó a él y empezó a cantar. Oh, diosa del afecto maternal, cierra las heridas de este y restaura el vigor de su cuerpo. Sanación. Cantó Roxy con nerviosismo. Pero al poco tiempo el caballo volvió en sí. No pudo haber estado tan cerca de la muerte, entonces. Un hechizo de nivel intermedio como ese no podría regresar a los muertos de la vida. Caravaggio parecía muy alterado justamente, y Roxy tenía sudor frío en la frente. ¡Wow! Estuvo muy cerca. Severus diría demasiado cerca. Caravaggio era el único caballo de la familia. Paul le atendía obedientemente todos los días y ocasionalmente lo sacaba a dar largos paseos, con una sonrisa brillante en su rostro.
No tenía un pedigrí particularmente fuerte ni nada, pero Paul y ese caballo habían pasado mucho a lo largo de los años. No era tan exagerado decir que después de Zenith, Paul amaba a ese caballo más que a nada. Por supuesto, de haber pasado 2 años con nosotros, Roxy también lo sabía muy bien. La había visto más de una vez, mientras espiaba a Paul y Caravaggio poner una cara trastornada. Obviamente, dejaba de hacerlo cuando se percatase de que la estaba mirando. Rudy, podríamos mantener en secreto. Dijo Roxy con lágrimas en los ojos. Ay, señorita Roxy, siempre pasan este tipo de cosas con usted. Primero, destruye los árboles de mi madre, siempre los espía en las noches cuando pelean, etc. Y ahora casi mata al pobre Caravaggio. No sé qué decir al respecto, la verdad. Roxy colgó la cabeza, su cara palidecida aún más. Las lágrimas que amenazaban con salir se derramaron y un gemido escapó de sus labios. Bueno, esta vez se pasó de verdad. Solo quería hacer un comentario un poco hiriente como un recordatorio de su torpeza. Ciertamente, Roxy era de las chicas más torpes que alguna vez conoció. Le recordaba un poco a Ninfadora Tonks. Los accidentes y rasguños siempre eran frecuentes con ella. Pero, ¿por qué le estaba haciendo esto a Roxy? De todas las personas Roxy no se merecía ni un poco de su horrible personalidad. La cara que puso Roxy hace unos momentos, le recordó a la de la chica Granger. Cuando Draco alargó sus dientes ya prominentes. Algo que no le había importado en absoluto. Incluso diciéndole que él no había notado ninguna diferencia. Pero, al ver ahora la cara Roxy, su corazón dio un vuelco. Él ya no necesitaba ser así. Ya no había guerra y él ya no era un espía que necesitaba convencer de que era uno de los más fieles siervos de Señor Oscuro. Qué estúpido era él, ¿por qué seguía con este tipo de comportamientos? Esa era una de las tantas razones de por qué la gente lo odiaba. Él ya necesitaba cambiar eso, ya no necesitaba seguir cargando con su amargura y su sarcasmo hiriente con otros, porque su vida había sido una mierda. Roxy no lo merecía, él iba a cambiar eso. Empatía necesita ahora, la empatía le había hecho falta como ser humano y profesor, pero eso cambiaría hoy. Me acerqué a Roxy y puse mi mano en su hombro. Roxy levantó su cabeza a mi dirección, nuestros ojos se encontraron. Bueno, ciertamente señorita Roxy la ha hecho este día, pero hay algo que le voy a prometer es que nada de este accidente no se le mencionará a nadie de mi familia, ni a Lilia. No tienes nada de qué preocuparte, mi boca está cerrada. Los labios de Roxy temblaban. Por favor, no lo hagas. Tienes mi palabra, Roxy. A menos que el propio Caravaggio se lo diga a Paul, o que me torturen y saquen mi recuerdo del evento. Tienes la palabra de un alumno que te respeta mucho. Roxy dio una sonrisa extraña. Era verdad el hecho que la respetaba bastante. Siempre se quedaba hasta muy noche despierta preparando las lecciones que me daría mañana. Algo que podría respetar muy bien como un antiguo profesor. Ella priorizaría el aprendizaje de su alumno sobre su salud, y siempre daba todo lo posible por dar un aire de dignidad para que la gente no la descartara por su edad. Algo que le recordó a él, aunque muy diferente, ya que él siempre se esforzaba en sus estudios para ser académicamente respetado. Ahora Roxy se veía más tranquila. Rápidamente, se levantó y agitó la cabeza, se abofeteó las mejillas y recuperó su compostura. Muy bien, Rudy, adelante, inténtalo. Me aseguraré de mantener a salvo a Caravaggio. Eso es una excelente idea, señorita Roxy. Asegúrese de que no mate yo al caballo. La yegua o macho. Realmente no sabía el sexo de Caravaggio, aún parecía bastante asustada, listo para huir en cualquier momento, pero Roxy se puso físicamente delante del caballo. Ciertamente, para Roxy era como ponerse delante de un hipogrifo. Tendría que ayudarla si el caballo se escapaba, deslice mi varita en mi mano, pero poco a poco, la criatura nerviosa se volvió más dócil. Roxy mantuvo su posición y murmuró un hechizo en voz baja. Ambos fueron envueltos por un muro de tierra, que procedió a convertirse en una cúpula de tierra, no muy diferente a la ilustración que había visto de un iglú. Ese era un hechizo de nivel avanzado, fortaleza de tierra. Eso tendría que bastar para mantenerlos a salvo. Bueno, era mi turno de brillar, levante mis manos al cielo. Oh, espíritus de las magníficas aguas, suplico al príncipe del trueno. Concédeme mi deseo, bendíceme con tu salvajismo, y revela a este insignificante siervo tu poder. Que el miedo golpee el corazón del hombre como tu divino martillo su yunque y cubre la tierra con agua. Ven, oh lluvia, y lava todo en un diluvio de destrucción cumulonimbus. Saque las palabras de un solo respiro y las nubes comenzaron a soplar e hincharse.
Bueno, después de haber estado aprendiendo y familiarizándome con los hechizos de ambiente, empezó a comprender cómo funcionaba la naturaleza del hechizo de nivel santo. Cumulonimbus. Además de conjurar nubes en la superficie, simultáneamente hay que manejar una compleja serie de movimientos para convertirlas en truenos. Tenías que canalizar continuamente tu magia en el hechizo o las nubes dejarían de moverse y se dispersarían. Pero dejando la magia a un lado, realmente iba a apestar estar una hora parado aquí con las manos al cielo. Pero nada se logra fácil, él lo sabía muy bien. Una media hora después. Maldita sea, este estúpido hechizo. Es muy pero muy agotador. Media hora, si su mente estaba cuerda y no se había enloquecido. Una maldita media hora y ahora sus brazos y piernas estaban cediendo al cansancio. Le dolían bastante, por Merlín estaba a punto de colapsar. Se preguntaba en el nombre de Salazar, ¿cómo es que los magos de agua de nivel santo lograban mantener este vil hechizo por más de una hora? ¿Será que esa mocosa hormonal le habrá aumentado el tiempo por su talento en la magia? Pues, vaya que se equivocó. ¿Cómo un niño de 5 años podría estar una hora parado con sus brazos alzados, invocando una tormenta? El problema era que aún tenía que seguir inyectando magia al hechizo. Maldición. Me estoy arrepintiendo de haberle hecho esa promesa. Pero ya vería esa mocosa, él se vengaría. Una idea brillante vino a su mente. Debería aumentar el poder del hechizo, canalizar más magia a las nubes, e invocar muchos más truenos. Sí, definitivamente iba a aplastar el orgullo de la niña. Otra media hora más tarde. Por fin. He terminado la prueba de una hora con este maldito hechizo. Suspiré, tomando respiraciones pesadas. Después de otra media hora haciendo el hechizo, había quedado bastante agotado, sus reservas mágicas estaban bastante bajas a estas alturas y ahora me encontraba dispersando las nubes de lluvia. En mi arranque de furia terminé queriendo hacer una versión más poderosa, mejor dicho solo hice que el hechizo se extendiera aún más y creara más truenos. Realmente me había asustado un poco con eso, no le fuera a caer una como a Caravaggio. Pero realmente fue una tontería hacerlo. No estaba obligado a quitar las nubes, pero él ya estaba bastante empapado de agua y si tuviera que hacer un hechizo de secado, la lluvia seguiría cayendo y nuevamente me mojaría, y con este cansancio era lo último que quería cuando termine de dispersar las nubes. Decidí ir con Roxy para decirle que volviéramos a casa, ya no aguantaba los pies. Realmente ahora solo quería llegar a casa y dormir. Muy bien, señorita Roxy, he terminado, una maldita hora como me dijo. Dije totalmente exhausto, ni siquiera tenía energía para lanzar un hechizo de secado y quitarme toda el agua de encima. Muy bien hecho, Rudy, has pasado la prueba. Lo dijo con una sonrisa contagiosa, la cual por alguna razón me la contagió. Estaba realmente sorprendido cuando había alguna vez sonreído sinceramente en tantos años, algo que no me molestó, extrañamente. Nos quedamos ahí un rato sentado en el árbol, el cual se había derrumbado por la tormenta, estábamos empapados hasta la ropa interior, o al menos yo lo estaba. Caravaggio tampoco era la excepción, aún seguía escurriendo agua. Entonces Roxy habló. Felicitaciones, Rudy, ahora eres un mago de agua de nivel santo. La niña se veía muy alegre, su mano haciendo un lado, su flequillo húmedo. Con una sonrisa demasiado rara en su cara de niña. Pero sintió que por primera vez en todo lo que llevaba de vida en este mundo había logrado algo, y no fue por ser ahora un mago de agua de nivel santo, no él sabía que, pues él ahora había ganado una amiga verdadera y esa era Roxy. Ahora tenía una sensación de logro en su interior, y sintió que dejaba caer un peso que llevaba desde hacía un tiempo, su mente y cuerpo se sentían más tranquilos de lo que lo había hecho. Tal vez y este había sido el primer paso para rectificar su inestable vida, de sus dos, tal vez. Ahora tenía que elegir qué tipo de persona quería ser él, para dejar atrás su pasado, cambiar para mejor. Al día siguiente, Roxy decidió irse de la casa. Una decisión muy Gryffindor, en su opinión. Ella se paró en la entrada de la puerta con su maleta de viaje y su bastón, casi la viva imagen de la persona que se había llegado 2 años antes. Roxy se veía idéntica, no había cambiado en nada, ni había crecido en lo absoluto. Tenía el mismo aspecto de niña. Mi padre y mi madre se pararon en el mismo lugar de la primera vez, el único que sufrió un cambio fui yo, que había crecido unas pulgadas. Entonces hablo. Roxy, eres más que bienvenida a quedarte. Todavía tengo un montón de recetas que podría enseñarte. Paul le siguió. Correcto. Tu papel como tutora particular puede haber terminado, pero estamos muy agradecidos y en deuda por tu ayuda en la sequía el año pasado.
Estoy seguro de que a los aldeanos les agradará saber que te quedas. Bueno, y aquí mis padres. Paul y Zenith intentando inútilmente que Roxy no se fuera. No me había estado dando cuenta mucho últimamente, pero estos cuatro, incluida Lily algunas veces, se habían hecho muy buenos amigos. Algo que había tardado mucho en notar, maldición. Se estaba oxidando en sus habilidades de espía. 5 años de paz lo hicieron ser muy despistado, pero dejando esto de lado. Tenía sentido que estos chicos se llevasen tan bien. Roxy había tenido mucho tiempo libre en las tardes, y obvio al no ser como Severus, que prefería evitar todo lo posible a los vivos y muertos. Ella habría convivido mucho con estos dos y Lilia. Aprecio la oferta, pero me temo que no puedo aceptar. Enseñar a tu hijo me ha hecho darme cuenta de lo impotente que soy, así que voy a viajar por el mundo un tiempo para perfeccionar mi magia. Contestó Roxy. Era algo lógico, después de todo haberla alcanzado en el nivel santo a la edad de 5 años, debió ser un golpe a su orgullo, además ya me había mostrado su incomodidad al llamarla maestra. La chica se sentía indigna y con justificación. Él no sabía a qué edad ella había adquirido el rango, pero seguramente no a los 5 años, y sin palabras para rematar. Roxy por más que lo intentara no podía hacer hechizos sin palabras. Lo máximo que había llegado era a cortarlos, algo que le pareció raro. Roxy, quien estaba tan familiarizada con la magia de este mundo, no había logrado hacerlo. Suponía que así funcionaba este mundo y sus reglas de la magia. Él era afortunado de poder hacerla sin palabras. Ya veo. Dijo Paul. Supongo que es lo que es. Lamento que nuestro hijo haya hecho que perdieras la confianza en ti misma. No fue tan intencional, si sirve de algo. Murmuré entre dientes. Oh, no, estoy agradecida de que me muestren lo engreída que me había vuelto. Yo no te llamaría engreída cuando eres capaz de usar magia de agua de nivel santo. Contestó Paul. Aunque no pudiera, el ingenio de su hijo me demostró que puedo ser capaz de una magia más fuerte. Con una pequeña mueca, Roxy puso su mano en mi cabeza. Rudy, quería hacerlo mejor, pero no tenía lo necesario para enseñarte. No, no te infravalores tanto. De todos los cretinos que hubieran podido enseñarme, nadie se hubiera acercado a tu nivel de enseñanza. Me alegro de oír eso. Hoy eso me recuerda. Metió la mano en los pliegues de su túnica, dio vueltas y sacó un colgante colgado con un cordón de cuero. Estaba hecho con un metal que brillaba con un brillo verde, formado en la forma de 3 lanzas entrelazadas. Esto es para conmemorar tu graduación. No tuve mucho tiempo para prepararlo, pero espero que esto sea suficiente. ¿Esto es un objeto mágico? Señorita Roxy. Es un amuleto de Migurt. Si te encuentras con un demonio que te dé problemas, muéstrale esto y menciona mi nombre, y te pondrán más fáciles las cosas. Probablemente. Murmuró. Muchas gracias, me aseguraré de cuidarlo muy bien. Le pondría un encantamiento irrompible. Pero, recuerda, no es una garantía. No te confíes demasiado, puede que al final no sirva de nada. Luego, hacia el final, Roxy mostró una pequeña sonrisa y se fue. Bueno, estaba un poco melancólico, iba a extrañarla, y ahora que se habían hecho amigos. Ella me ayudó a calmar mis miedos sobre volver al mundo exterior. Ella me había dado la confianza necesaria. Nadie más me había ayudado. Ni Paul ni Zenito Dumbledore ni siquiera Lily. Fue esa adolescente hormonal a la que ahora le tenía un gran respeto. Ayer, cuando caminaba por la aldea y veía a la gente, ya no estaba esa punzada de miedo y desconfianza. Aún tenía una cierta incomodidad cuando lo veían. Pero ahora simplemente él podía caminar como una persona normal entre la gente, ya no sentía que quisieran matarlo, de apuñalarlo por la espalda cuando éste se volteara. Ahora podía caminar, algo que su cobardía un día antes no había ayudado. Fue Roxy quien lo hizo. Ese no había sido su objetivo, pero sin ella saberlo, había ayudado a un hombre que tenía miedo de volverse a incorporar al mundo. Un hombre amargado y asqueado con la vida, había encontrado de nuevo su camino de vuelta a ser una persona normal. Roxy, mi amiga y maestra, me había ayudado. No miré a otro lado hasta que ella desapareció de mi vista. En mis manos tenía la varita y el colgante que me regaló. Nadie le había regalado tantas cosas desde que renació. Y, oh no. Una gran vergüenza lo invadió. Él le había robado, en la noche, cuando ella se estaba bañando, él le robó sus calzoncillos. Unos calzoncillos pequeños y que desprendían un olor particular. Había pensado en tomarlos por venganza de haberlo dejado una hora haciendo ese hechizo, pero al final descartó la idea. Pero no sabía lo que lo había poseído para tomarlos, si como un maldito pervertido él lo había tomado, él le robó.
Mierda, debería ir a Azkaban, él no se negaría si pudiera. Por los calzoncillos de Merlín, ella era una adolescente, bien podría ser una de sus alumnas de Hogwarts. ¿En qué estaba pensando? Fin del capítulo 6. Capítulo 7. El príncipe y la mendiga. Ha pasado una semana desde que Roxy se fue, así que decidí salir a dar una vuelta a la aldea. Roxy me había ayudado con mi miedo de salir de nuevo al exterior y la gente, y él no iba a dejar perder el tiempo ahora que podía salir sin ninguna reserva. Me preparé con mi enciclopedia botánica en una mano, y agarrado en mi cintura la varita mágica que Roxy me regaló. Padre, ¿puedo salir a jugar afuera? Los demás mocosos de mi edad suelen merodear tan pronto como uno les quitaba el ojo de encima. Ciertamente, no iba a salir de casa, pero había dejado sospechas con los años al nunca interesarse en salir más allá del patio de la casa. Podrían preocuparse conmigo saliendo ahora, así que iba a matar sus miedos de una vez. ¿Jugar afuera? No solo en el patio, supongo. ¿Sí? Afuera en la aldea. Dije en un tono exasperado. Oh. Bueno, claro, por supuesto que puedes. No había duda. Mi comportamiento de no salir nunca de casa sí había llamado la atención de sus padres. Paul se lo confirmó al pararse tanto con las palabras. Ahora que lo pienso, no te hemos dado mucho tiempo libre. Aquí estamos, ocupando todo tu tiempo, enseñándote magia y esgrima, pero también es importante que los niños jueguen. Wow, siempre pensé que Paul era un idiota que estaba demasiado preocupado de que su hijo aprendiera esgrima, pero al parecer su línea de pensamiento era bastante flexible. Había estado esperando una demanda de quedarme en casa practicando esgrima todo el día. Paul parecía ser un hombre de intuición. Pero ¿realmente quieres salir? Solía pensar que eras un niño bastante frágil, pero supongo que el tiempo vuela, ¿eh? ¿Pensaste que yo era frágil? Había un tono de molestia en mi voz. Cualquiera que me llamase débil, frágil o incompetente solo lo ponía de mal humor. Pero espera. Él había dicho débil, algo extraño pues él nunca se había enfermado ni una vez. Por como nunca solías llorar. Dijo Paul. Oh, está bien, pero siempre he estado muy bien de salud, he crecido para ser un niño sano y común, como todos los niños del pueblo. Paul frunció el ceño. Esa es la forma en que no eres infantil lo que más me preocupa. ¿Qué pasa? ¿No estoy resultando ser el hijo primogénito que querías? No. No es eso. Dada la expresión de decepción en tu cara, ¿sería mejor decir que esperas que me convierta en un heredero más adecuado para la familia? No estoy orgulloso de ello, pero cuando tenía tu edad, tu padre era un mocoso que siempre perseguía las faldas de las mujeres. ¿Eras un cazador de faldas? Dije con un tono de asco en mi voz. Vaya, lo único que le faltaba. Un Sirius Black como su maldito padre. Al menos confiesa que ya no lo hace y que no está orgulloso de eso. Si realmente quiere ser digno de la familia Greyrat, sal y trae a casa una novia. En el nombre de Salazar, ¿este era el tipo de familia que éramos? ¿No era mi padre un respetable caballero encargado de defender una aldea fronteriza? Además no era un noble de bajo rango. Bueno, no era fanático de hacer este tipo de cosas, pero tendría que seguir con el juego de Paul, por ahora. Entendido padre, traeré al menos 2 novias a casa. No ahora que lo pienso mejor, ¿por qué no 3? Hey. Detén tu caballo ahí mocoso. Recuerda tienes que ser amable con las chicas, y no vayas por ahí fanfarroneando solo porque puedas usar magia poderosa. Los hombres de verdad no se hacen fuertes solo para presumir de ello. Le daría un punto a Paul realmente. Ojalá los merodeadores hubieran escuchado sus palabras. Entendido, padre, el poder solo está reservado para cuando puedas hacer que las chicas lo vean lo genial que es uno. Eso no es exactamente lo que quise decir. ¿No lo era? ¿O creía que la discusión giraba en torno a ese punto? O ya lo entendí. Es para proteger a los débiles, ¿verdad? Sí, exactamente. Con esa conversación concluida decidí retirarme, pero antes tenía que hablar una última cosa con Paul. Oh, por cierto padre, creo que voy a seguir saliendo de vez en cuando, pero siempre te avisaré a ti, o a mamá, o Lilia, y no descuidaré mis estudios de esgrima y magia. Y siempre llegaré a la puesta de sol, y no me acercaré al bosque. El hombre creía que yo era frágil, no fuese a preocuparse después y fuera a montar una búsqueda para mí. Oh, sí, seguro. Por alguna razón, Paul sonaba un poco fuera de sí. Entonces me voy, vuelvo más tarde. Vuelve sano y salvo. Después de ese encuentro con Paul, decidí explorar la aldea buena. Varios días después. Después de algunos días saliendo de casa, ya no le tengo miedo a la gente ni al exterior.
Las cosas iban bastante bien. La otra vez incluso saludé a un transeúnte de manera casual, algo bastante extraño para Snape. Como Severus Snape, él nunca se molestó en las interacciones sociales. Si cualquier transeúnte mágico o mugle me saludaba o queriendo dar los buenos días, él solo los ignoraría. A los únicos que realmente se tomaba la molestia de saludar, eran a sus antiguos compañeros profesores de Hogwarts. Otra cosa que me sorprendió, que no debería de haberme sorprendido, era que la gente que me encontraba sabían que yo era hijo de Paul y Zenith y discípulo de Roxy. Cada vez que me encontraba con la gente por primera vez, los saludaba correctamente y me presentaba. La gente que conocí siempre me saludaba con un buen día, joven. Todo el mundo me saludaba con una sonrisa brillante en sus rostros. Algo que lo desconcertaba aún más. Él ya se había acostumbrado a las miradas de odio y desprecio y sonrisas falsas de la gente. No a las miradas de verdadera alegría de la gente. Pero, ¿por qué eran tan corteses conmigo? O, podría ser porque él era el hijo del caballero del pueblo, y el alumno de Roxy, la maga que salvó a la aldea de una mala racha económica, con la sequía del otro año. Posiblemente, la gente vea en mí el nuevo futuro caballero, también serviría como el mago que podría salvarlos de las sequías o ayudar en diversos problemas, como Roxy. Bueno, no importaba del todo, sería bueno ser respetado por una vez en su vida. Quedarse en este pueblo y ser el Merlín de estos aldeanos. Pero en lo mientras, su objetivo principal para salir de casa con la enciclopedia botánica, era buscar flores y plantas en la fauna de la aldea para tarde o temprano ponerse en marcha con las pociones en este mundo. Snape extrañaba hacer pociones, pero en este mundo no existían, solo había plantas que se fusionaban para hacer medicinas, y eran bastante raros, y al tener la magia curativa que era más conveniente que las pociones o infusiones médicas, así que ahora Snape tenía que encontrar al menos flores similares para hacer pociones. No estaba del todo seguro si aún encontrando los ingredientes para hacer una poción, que conociera la poción funcionaria en este mundo. Solo quedaba la esperanza de lograrlo, pero antes tenía que conocer la aldea y sus alrededores, por si se perdía, porque ciertamente, él no quería recurrir a volar o usar la aparición, siquiera podría usarla, bueno, por el momento descartaría la aparición. Roxy solo me había dicho lo básico, pero según mi entendimiento, la producción agrícola de la aldea buena, como el trigo, verduras y los ingredientes aromáticos para perfumes, el cual similar a la lavanda, púrpura, pálida y comestible. Con ese espécimen al alcance de mi mano. Empecé a usar la enciclopedia botánica para de cualquier planta que me llamó la atención. Sin embargo, resultó que el pueblo no era muy grande y no había una biodiversidad de fauna muy grande, así que no iba a lograr prácticamente nada quedándose en los límites de la aldea. Así que decidí acercarme al bosque, había muchas más flores y plantas allí. En este mundo como el suyo, la magia parecía acumularse mejor en los bosques, lo que los hacía muy peligrosos. Había muchas probabilidades de cruzarme con un monstruo. Las concentraciones de magia más altas tenían probabilidades de crearlos desde animales pequeños, las energías causaban mutaciones repentinas, pero los monstruos no solían ser frecuentes en estos lugares. También teníamos cacerías regulares de monstruos, haciendo la aldea segura. Una cacería de monstruos era exactamente lo que parecía. Una vez al mes, un grupo de jóvenes, formado por caballeros, cazadores y la milicia local. Todos ellos se dirigían al bosque y se encargaban de los monstruos que vieran, pero aparentemente, sin embargo, los monstruos que eran bastante espantosos podían aparecer de repente en el bosque. Tal vez una de las razones por qué me dejaron aprender esgrima y magia fue para combatirlos. Pero él ya era un mago bastante experimentado, simplemente los monstruos de esta zona no podrían contra él. Ahora que tenía al menos la varita que Roxy les regaló Roxy, y con los conocimientos de la magia de este mundo. Él tenía una vasta experiencia en combate, ganada en 2 guerras. Aunque no era lo suyo jugar al Gryffindor imprudente. Tenía que hacerlo, ver el ecosistema del bosque y catalogar sus ingredientes, para un futuro no lejano, inventar las pociones en este mundo. Esto era la ambición que lo había llevado a Slytherin, y con la voluntad para llevarla a cabo. Con eso en mente subí a una colina. En la cima había un árbol muy solitario, posiblemente el más grande de toda la aldea. Además, quería ver qué tipo de árbol era. Mientras miraba la enciclopedia de qué familia era el árbol, escuché unos gritos que me sacaron de mi concentración. No necesitamos demonios en nuestra aldea. Con un tono de voz que conocía tan perfectamente, mi estómago se revolvió. Los recuerdos volvieron a fluir.
Me acordé de mi tiempo en Hogwarts, ese tono había sido usado muchas veces por los merodeadores, e incluso cuando él también lo había usado para marginar a los estudiantes que no fuesen de Slytherin. Esas voces le pertenecían a gente que querían herir, de personas que usaban los números a su lado para atormentar a alguien por debajo de ellos. Pero lo peor de todo para Snape. Ese tono fue el que usó para llamar a Lily sangre sucia. Toma esto. Lárgate de nuestra aldea, demonio. Ah. Qué bien. Golpe directo, viejo. En un campo embarrado de lluvia del día anterior. 3 niños cubiertos de barro arrojaban bolas de lodo a un niño que estaba caminando por el camino. 10 puntos si puedes darle en la cabeza. HNGH. Lo tengo. ¿Has visto eso? Justo en la cabeza. Maldición, volviendo a estas estúpidas situaciones en su nueva vida, qué bien. Estos imbéciles pensaron que el otro chico no era del suficiente agrado para sus estúpidos gustos, así que creían que podían hacer lo que quisieran. Merlín. ¿Le recordaban tanto a los merodeadores? ¿No sería mala idea hechizarlos? Ciertamente, en el pasado, si estos chicos fueran Slytherins, no le importaría a quién estuviesen lastimando, o si la pelea era justa. La culpa se retorció en su interior. Pero él ya no era el mismo. Ya no era un espía encubierto en el lado del Señor Oscuro para ganar su confianza con él. Él sería o trataría de ser mejor persona en esta vida. Ya no era su anterior, yo imbécil que solo buscaba desquitar su coraje y amargura con otros. Él iba a cambiar. Cambiar para mejor y no volverse a tropezar como la última vez. Una de las razones por las cuales le había ido tan mal fue su terrible actitud. Pero, había algo extraño aquí. El niño que estaba siendo agredido por alguna extraña razón para Snape, solo estaba perdiendo el tiempo en vez de contraatacar o salir corriendo, solo caminaba lenta y encorvadamente. Miré más detenidamente en su dirección. En sus manos, pude ver una canasta de alimentos, agarrada fuertemente a su pecho. Snape entendió, por eso no salía corriendo o se defendía. El niño necesitaba que el contenido de la canasta estuviera a salvo del barro que le lanzaban los niños idiotas. ¡Ey, tiene algo! ¿Ese es su tesoro demoníaco? Apuesto a que ha sido algo que robó. Si puedes dar en el blanco, son 100 puntos. Consigamos ese tesoro demoníaco. Oh, no, no lo harán. Entré en una carrera con mi varita en la mano, y lancé un flipendo silencioso. Este impactó en el pecho de niño grande, tirándolo al barro, haciendo que el niño quedara completamente bañado en lodo. ¡Guap! ¿Qué demonios? Gab, me entró en los ojos. Todos los mocosos que parecían ser sus amigos, pusieron su atención en mí. ¿Quién diablos eres tú? Esto no tiene nada que ver contigo. No te metas. ¿Quién eres, un aliado de los demonios o algo así? Como siempre estos idiotas tratando de justificarse. No tienen razón. Ciertamente, no es mi asunto meterme en este asunto, es solo que detesto a los arrogantes imbéciles, como ustedes que piensan que pueden hacer lo que quieran sin ninguna repercusión de sus actos. Los idiotas se endurecieron. Como si su acto actual tuviera una justificación y estuviesen haciendo lo correcto. No te hagas el duro. Dijo uno de ellos. Hey. Él es el hijo del caballero. Ah. Es solo un bebé. Se habían dado cuenta de quién era yo. Oye. ¿Estás seguro de que el hijo de un caballero debería estar haciendo esto? Ahora Snape recordó por qué odiaba tanto a los niños. Vamos por los demás. Oigan. ¡Amigos! Tenemos un niño raro aquí. Bien, lo que le faltaba, estos niños idiotas están llamando a sus amigos. Lo malo para estos chicos es que no sabían quién era yo. Ya verás, tonto. Cuando vengan nuestros amigos te arrepentirás. Dijo uno de los idiotas. Perdí el control. Ustedes idiotas. Creen que tienen derecho a hacer lo que quieran, pues están muy equivocados. Les grité. Ya cállate, niño tonto. Apuesto a que sigue mojando la cama. Me puse en mi postura de duelo y lancé el hechizo flipendo. El niño que ya había golpeado antes fue lanzado por el aire, de nuevo. Los otros chicos volvieron a ver sorprendido cómo su amigo salía volando. Con rápidos movimientos de su mano lanza 2 flipendos sin palabras, mandándolos a volar. No tardaron en compartir el destino de su compañero. ¿Qué fue eso? Oye, ¿cómo lo hizo? Eso fue magia. Los niños parecían muy confundidos y temerosos. La incertidumbre brillaba en sus ojos. El más grande de ellos y el primero que golpeé, fue el más sensato. Vámonos de aquí. ¿Sí? Digámosle a la gente que el hijo del caballero es un amante de los demonios. Como siempre, trataron de sonar como si no hubieran rendido a la primera señal de derrota.
Con eso esos imbéciles se retiraron. Bien, pues lo he hecho, había hecho lo correcto, ayudar a un inocente, pero ahora tenía un problema. Dijeron que iban a difamar a Paul, con mentiras de que era un amante de los demonios. Snape no quería tener un problema con Paul, bueno, daba igual, de todos modos tenía que ver el estado del niño, ya se había tomado la molestia de ayudar al niño. Fui en su dirección. Oye, ¿estás bien? Pero al ver el rostro del chico, solo hizo un gemido de «wow». El chico era bastante guapo, más que cualquiera que hubiese visto antes, y el niño tenía la misma edad que yo. Él sinceramente esperaba a un niño horrible de nariz ganchuda, dientes desiguales, y un rostro nada agraciado, no este modelo de la belleza. Él tenía unas pestañas bastante largas para alguien tan joven. Con una nariz delicada, labios finos y una mandíbula puntiaguda, su piel era tan blanca como la nieve, y sus rasgos se combinaron para darle aspecto de conejo asustado. Pero el niño tenía un sentido de belleza indescriptible. El chico dirigía una mirada tímida hacia mí. Sí, estoy bien. El chico no lo estaba al menos mentalmente. Cuando el niño habló, tenía una voz muy débil y quebrada. Si cualquier persona que no fuera Snape se lo encontrara, querrían protegerle como un animalito. El chico estaba casi completamente embarrado en lodo. Sus ropas estaban tan sucias, y el barro se le pegaba a la mitad de la cara, la parte superior de su cabeza era básicamente color marrón uniforme. Era un milagro que su canasta siguiera intacta. Solo podía hacer una cosa por el mocoso. Ven, dame tu canasta y arrodíllate junto a la acequia. ¿Eh? ¿Wow? El chico parpadeó confundido, cuando empezó a hacer lo que le dije. Supongo que en ese estado vulnerable, el chico hacía lo que le decía cualquier extraño. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo intimidado? Si hubiera sido como Snape de niño, no hubiese obedecido y se pondría a la defensa. El niño se arrastró a la acequia de riego, encorvado en 4 patas mientras se asomaba al agua, expectante a lo que haría. Aquí, mira. Cierra los ojos. Utilizando magia de fuego para calentar al agua a temperatura adecuada. Ni demasiado caliente ni tan fría, sino unos agradables y cálidos 40 grados, Severus lo habría hecho con agua fría, pero ¿para qué hacer sufrir más a este niño? Ciertamente, la magia de este mundo era mejor para algunos de estos hechizos. Luego tomé un poco y empapé la cabeza del niño. ¡Ah! Tuve que agarrar el cuello de su camisa, mientras se retorcía y trataba de escapar, procedí a lavar el lodo. Al principio tuve problemas para agarrarlo, pero a medida que se acostumbraba a la temperatura del agua, empezó a calmarse. En cuanto a su ropa, él tendría que lavarla en su casa, él ya había hecho suficiente por él. Muy bien, eso es todo. Le dije cuando termine de limpiar el lodo. Al final usé un hechizo de secado para secar su pelo, y conjuré un pañuelo para dárselo al niño. Este agarró el pañuelo y empezó a limpiarse la cara con él. Y ahí finalmente pude ver sus largas orejas puntiagudas. En cierta medida le recordaban a la de los elfos. Pero las orejas del niño no eran tan anchas, sino puntiagudas, y su cabello. Su maldito cabello, era verde esmeralda. Inmediatamente, recordó lo que le había dicho Roxy. Un año antes. Si alguna vez ves a alguien con cabello verde esmeralda y una joya carmesí en la frente, asegúrate de no acercarte a ellos, y si es inevitable una conversación, asegúrate de no ofenderles o ser oblicuamente sarcástico. Con esa advertencia mis alarmas se encendieron. Pero espera. No cuadraba algo en esa ecuación. Viendo la frente del niño, no había una gema carmesí. Su frente solo era pálida y suave. Bien, supongo que queda descartado de que no es un demonio, o esperaba que no fuese un supet. Seguramente no, si ese hubiera sido el caso, Roxy me habría mencionado que en la aldea había uno de estos demonios. Debe pertenecer a la gente bestia. Gracias. Palabras de gratitud salieron de su boca. Algo en mí se sintió bastante cálido por las palabras de gratitud del niño. Cuando a Snape le habían agradecido por algo que había hecho lo correcto. En los últimos años, solo había recibido odio y desprecio, pero eso no le impediría ser franco con este chico. Tenía que darle un consejo a este niño sobre la defensa. Snape no saldría de su casa cada vez que lo intimidasen, el niño iba a aprender a defenderse. Escucha, mocoso. Si te encorvas así y nunca te defiendes, nunca te dejarán de molestar, ¿sabes? No puedo vencer a este tipo. Mocoso, tienes que contraatacar, esa es la clave. Es posible que no sirva de nada, pero no dejes que crean que pueden hacer lo que quieran. Pero, siempre tienen niños más grandes con ellos. Y no quiero que me hagan daño. Ah, si eso siempre es el problema. Si se defendía, esos idiotas traerían a sus amigos y solo perseguirían más a este niño.
Lecciones aprendidas duramente en su vida. Maldición. Siempre era lo mismo en todos los mundos. Incluso Roxy se había esforzado mucho para encontrar un lugar en esta aldea, los adultos la habían aceptado, pero los niños idiotas no. Los niños siempre eran tan crueles, el mejor que nadie lo sabía, y solo por ser diferente a ellos, y no acomodarse en su maldito molde de los que ellos creían correcto para ellos. Bueno, debes tener una vida muy difícil, porque el color de tu pelo se parece al de los Supet. ¿A ti no te molesta eso? Ah, ¿qué va? No soy tan estúpido para marginarte por el color de tu cabello, de hecho, mi maestra es un demonio, ¿tú a qué raza perteneces? Roxy había dicho que las razas demoníacas estaban muy emparentados. El niño hasta podría ser un familiar lejano de los Nigurdi Supet. Pero el chico agitó la cabeza. No lo sé. No lo sabe. Qué extraño a su edad y viviendo en una aldea humana, sus padres deberían haber priorizado su aprendizaje de este tema. Bueno, al menos la raza de tu padre. Es un medio elfo, su otra mitad es humana. ¿Y tu madre? Es humana, pero también tiene sangre de hombre bestia. Así que el hijo de un medio elfo y cuarto de bestia. ¿Eso podría explicar su cabello? ¿Y entonces? Entonces, en ese momento, el niño empezó a llorar. Y entonces, mi padre dice que no soy un demonio, pero mi cabello no es del mismo color que el suyo, o el de mi madre. Empezó a sollozar. Oye, ya basta, deja de llorar. Ahora sí había quedado bastante confundido. No tenía respuesta entonces para el color de su cabello. Si su cabello no coincidía con el de sus padres, no tenía respuesta para ello. Podría especular que había heredado los genes recesivos de sus padres. Posiblemente de algún ancestro suyo de varias generaciones atrás era un demonio. O simplemente su madre se había acostado con alguien más. Solo eran especulaciones de Snape, la verdad. ¿Es el color de tu cabello lo único diferente? No, mis orejas son más largas que las de mi papá también. Ya veo entonces, ¿eh? Una raza demoníaca que tenía orejas largas y el cabello verde, sonaba bastante conveniente, bueno, este no era ni su asunto para empezar. Sería mejor dejarlo e irme, ¿no? Si hacía eso seguirían fastidiando a este chico, y quién sabe en qué podría degenerar en un futuro. Él todavía podía ser salvado, él tenía el poder para ayudarlo. Para ayudarle y no convertirse en alguien como él. Que su marginación no lo llevase a malas amistades y arruinar su vida por ello. Pero eso no eran los únicos motivos para hacerlo. ¿Tu padre te trata bien? ¿No te golpea? ¿Verdad? Le pregunté. Sí. Da miedo cuando se enoja, pero no se enfada si me comporto. ¿Y qué pasa con tu madre? Ella no te presta atención. ¿Te ignora, y no le importa esta situación con los niños que te molestan por tu pelo? No, de hecho ella es muy agradable. HMM. Su tono de voz decía la verdad, pero solo había una manera de asegurarse. Snape sondeó la parte superior de los pensamientos del chico, solo lo bastante para ver una familia amorosa. Ahí vio a su madre, una mujer gentil y cálida, la cual le dolía mucho la situación de su hijo con su color de cabello. Su padre, un hombre medio elfo, que igualmente se preocupaba mucho por la situación de su hijo. Y finalmente el niño siendo intimidado un sinfín de veces por aquellos niños. Está bien, el chico parecía al menos tener una familia responsable. Está bien, vamos entonces. ¿Ir a dónde? ¿No irás a dejarle el almuerzo a tu padre? Sí, pero... ¿Por qué vienes conmigo? Bueno, esos pequeños imbéciles podrían volver, así que yo los ahuyentaré si vienen a fastidiar de nuevo. Está bien, pero ¿cómo supiste que iba a entregarle el almuerzo a mi padre? Intuición. Vamos. Pero, no era su intuición. Él lo había sacado de la mente del niño, aunque solo vio fragmentos, fue lo suficiente para saber que todos los días este niño iba a dejar el almuerzo a su padre. El niño y yo caminamos a donde se encontraba su padre. Su padre era un medio elfo, y no se parecía en nada a los elfos domésticos de su mundo. Había ciertas similitudes, Roxy dijo que los elfos de este mundo eran muy longevos, un rasgo igual que los elfos domésticos. También mencionó que eran un pueblo bastante reservado, sin mucho contacto con el mundo humano. Parecían tener una buena habilidad con el arco, y gran talento con la magia y viento. Oh. Y tenían orejas largas, por supuesto. Aunque menos importante, Roxy mencionó que las mujeres y hombres elfos eran bastante hermosos. Algo que no le había importado en el más mínimo, pero viendo al niño tras de mí, él podía creerlo muy bien. Y el niño habló entonces. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás protegiendo de ellos? Preguntando. Oye, no te adelantes.
¿Quién dice que te estoy protegiendo? Además, mi padre es un caballero, y él me ha dicho que hay que proteger a los débiles. Oye, pero, los otros chicos podrían excluirte por ello. No jugaría con esos idiotas, de todos modos, y si eso sucede, podemos ser amigos, y, jugar, juntos, tú y yo. Las palabras tenían dificultad para salir de mi boca. Además, odio a idiotas como ellos que creen que pueden molestar a alguien solo por ser diferente a ellos y no ajustarse a sus gustos. Bueno, lo que quiero decir es que tú y yo podemos ser amigos desde ahora. ¿Qué? ¿En serio? A partir de hoy, solo si tú quieres, somos amigos. Solo si tú quieres, obviamente. Snape realmente estaba dudoso sobre su decisión. En que se estaba metiendo en hacerse amigo de un niño de su edad, pero sintió algo de empatía por el niño. Ciertamente, el acoso de esos niños ya le habían dejado una marca al niño. Suponía que ni podía ser tan malo como parecía, ser un amigo de un niño de 5 años. Cuando él al menos tenía 43 años, al menos mentalmente. En sus recuerdos vio cómo el niño solía ayudar a traer el almuerzo a su padre. ¿Qué tal si tenía otras obligaciones y yo aquí quitando el tiempo? Oye, ¿sueles estar muy ocupado ayudando en tu casa? Le pregunté. No realmente, solo llevo el almuerzo a mi padre. Tenía una expresión muy tímida en su rostro. Entonces tú, oh, cierto. Aún no nos hemos presentado. Soy Severus, un placer. Y yo, soy Silpete. Su voz era tan tranquila que era difícil de entender la segunda parte, pero la primera fue Silp. Su nombre era Silp. Pero sus agudos oídos atentos oyeron al final. Oye, no te escuché bien. ¿Podrías decirlo en voz alta? Sí, está bien. Soy Silpiete. Espera, Silpiete, ¿eres una niña? Sí, soy una niña. Dijo casi a punto de llorar. Oh, por los calzoncillos de Merlín. Había creído que este era un chico, pero qué demonios, maldición. Casi da un paso en falso. Como en el nombre de Salazar, confunde a un niño con una niña. Bueno, ahora la revelada niña solo usaba un short y una camisa con capucha. La mayoría de niñas que había visto en la aldea usaban vestidos. Porque esta niña usaba ropa de niño para empezar. Oh, ya lo entendió, esta no era la primera vez que era intimidada. En sus recuerdos vio claramente cómo había sido asaltado varias veces, por eso usaba shorts. Estas le brindan mejor movilidad que un vestido. Está bien. ¿Eh? Silpiete. No tiene nada de malo ser niña. Silpiete, ¿eh? Bueno, no tienes mal, hombre, es como el espíritu del viento. La niña solo asintió. Yo solo podía sentirme muy incómodo. Por la situación. Ahora realmente solo quería llegar a su casa y leer un buen libro. Gracias, Severus. En ese momento casi salto de mi piel. ¿Qué fue lo que dijiste? Le grité a la niña. Silpiete al oírme saltó de su piel asustada, seguramente al ver la ira en mi voz. Tú, me dijiste, que te llamabas así. Dijo a punto de llorar. Su cabeza se enfrió un poco al ver su terror. Perdón, no quise asustarte o gritarte. Solo que en verdad ese no es mi nombre. Yo en realidad soy Rudeus Greyrat. La niña ahora parecía más tranquila. ¿Qué tal si vamos a dejarle el almuerzo a tu padre? Silpiete asintió, mientras nos dirigíamos hacia donde trabajaba el papá de Silpiete. Snape tenía una gran frustración por dentro. Primero confunde a una niña con un niño, después va y le dice su nombre de su vida anterior. Y posiblemente tenga problemas con sus padres por hechizar a ese niño. Por Salazar, Snape esperaba que este día no fuera más desastroso. Cuando llegamos a la torre de guardia donde trabajaba el papá de Silpiete, pude confirmar muy bien lo que Roxy me había dicho de la belleza de los elfos. El padre de la niña era extremadamente bello. Tenía un cabello rubio brillante, orejas puntiagudas, no tan largas como las de Silpiete, pero eso no quitaba que fácilmente era el hombre más guapo que vio Snape. Por lo que había visto Snape de los recuerdos de la niña, el hombre se llamaba Laus, trabajaba montando guardia en una torre de vigilancia al borde del bosque. Papá. Te traje tu almuerzo. Le llamo Silpiete. Gracias Silpi, como siempre. El hombre vio la ropa de su hija con una mirada preocupada y cansada. ¿Te han vuelto a intimidar hoy, Silpiete? Dijo en un tono abatido. Sí, pero estoy bien, alguien me ayudó. La niña lanzó una mirada en mi dirección. Yo solo hice un gesto de saludo con la mano. Encantado de conocerlo, señor, soy Rudeus Greyrat. Dije con una voz sedosa y educada. ¿Greyrat? ¿Eres familiar de Paul Greyrat? Así es, él es mi padre. Así, he oído hablar mucho de ti.
Vaya que niño tan educado eres. Oh, perdón, no me he presentado. Soy Laus. Típicamente, soy uno de los muchos cazadores de estos bosques. Snape había oído hablar de esto. Esta torre de vigilancia fue establecida como puesto de control para evitar que los monstruos salieran del bosque y atacaran la aldea. La torre estaba atendida por hombres de la aldea las 24 horas del día. Naturalmente, Paul estaba en la lista, y posiblemente yo y los mocosos dentro de 10 años. Dejando eso del lado, eso explica por qué Laus conocía a Paul. Estoy seguro de que en sus descansos hablaban de sus familias y sus respectivos hijos. En ese momento Laus habló. Joven Rudeus, sé cómo debe verse mi hija, pero es algo que viene más atrás en nuestra ascendencia. Espero que sean amigos entre ustedes. Por supuesto, señor Laus. E incluso si Silpiete fuera un superdo o un demonio, yo no trataría de marginarlo por solo el color de su cabello. Apuesto el honor de mi padre en ello, y el mío de paso, si es que vale en este momento. Laus emitió un sonido de asombro. Son palabras impresionantes para un chico de tu edad. Ahora siento algo de celos porque Paul tenga un hijo tan brillante. Muchas gracias, señor, pero no necesita estar celoso, aún hay tiempo para que Silpiete crezca y sea mejor que yo con los modales y cortesía. Yo en lo personal valoro más el esfuerzo y dedicación que el talento de nacimiento. Ahora veo de lo que hablaba Paul. ¿Qué dijo mi padre? Que hablar contigo hace que se sienta como un padre poco calificado. Mientras hablaba con Laus, sentí un tirón en el dobladillo de mi camisa. Miré en dirección de Silpiete que estaba jalando para que le prestara atención. Y una mirada aburrida en su rostro. Snape suponía que la conversación de adultos aburría a la chiquilla. Señor Laus, ¿podemos ir a jugar, Silpiete y yo un rato? Oh, sí, por supuesto, pero no se acerquen al bosque claro. Sí, entendido, señor Laus. En nuestro camino hacia aquí, había una colina con un gran árbol en la cima, es ahí donde jugaremos, y ahí estaremos Silpiete y yo si es que la necesita para algo, ahí estará. Aún así le prometo que Silpiete regresará a casa antes de oscurecerse. Bueno, hacía falta decirlo, el hombre podría preocuparse porque su hija de 5 años, intimidada y marginada por casi todos en la aldea, jugase con un desconocido. Al igual que Paul, Snape tenía que calmar los miedos del padre de la niña. Pero con una mirada retrospectiva a Laus, Snape vio que el hombre estaba muy aturdido. No necesito la ayuda del ejeremancia para ver que el hombre nunca había pensado preguntar dónde estarían jugando ni a qué hora regresarían. Carajo. A esto se referían con que hacía que los adultos se sintieran poco calificados. Después de ese encuentro con el padre de Silpiete, ella y yo nos dirigimos hacia la colina donde se encontraba el árbol. Entonces, mocosa, ¿qué es lo que quieres jugar? Le preguntó. No, no estoy segura. Nunca he jugado con un amigo antes. La niña luchó para sacar la palabra amigo. Supongo que nunca antes había tenido un amigo. Si hubiera sido Snape de 9 años, se hubiera sentido muy identificado con la niña. Bueno, mocosa, hasta hace poco empezó a salir de casa, así que no sé qué jueguen los niños, aparte de tirarse lodo. Pero ilumíname tú, ¿qué se te ocurre jugar? Silpiete apretó las manos y me miró a los ojos. Ella y yo teníamos la misma altura, pero ella se mantenía encorvada. Como alguna vez lo hacía el mismo Snape de pequeño. ¿Por qué sigues cambiando la forma en la que hablas? Preguntó Silpiete. Vaya, Snape quedó sorprendido, un poco al menos. La niña se había dado cuenta de mi forma de hablar con ella, y como yo hablaba con su padre. Dependiendo de con quién esté hablando, debo cambiar mi forma de hablar. Es de muy mala educación, no hablar con respeto con los adultos, o gente mayor. Le dije a la niña, la cual solo quedó un poco confundida. Aunque realmente Snape no quería hablar tan formalmente con los adultos. Había moderado su voz con el padre de Silpiete, con una voz suave y sedosa. Y en presencia de la niña usaba su voz normal. Por el momento estaba obligado a hacerlo. Él ya no era un adulto independiente que no necesitaba de la aprobación de los adultos y que poco le importase lo que pensaran de él. Pero ahora solo era un niño de 5 años que aún necesitaba verse bien ante la gente para ganar su confianza y respeto. Aún le faltaban 10 años para ser mayor de edad a los ojos de este mundo. Por el momento, Snape quería solo pasar como un joven bien educado y formal con los adultos, y gente mayor de su rango. Lo único malo de esta lógica era el tener que interactuar con los niños. Snape realmente los odiaba como pocas cosas en el mundo. ¿Cómo podría siquiera tener una conversación con alguno de ellos sin explotar o insultarlos hasta el olvido?
Aunque Silpiete, realmente no merecía ningún gramo de odio, por parte de Snape, al igual que la niña compartía muchos rasgos con los cuales él se identificaba. Al menos con ella podría moderar un poco su tono. Pero aún tenía varias dudas de esta nueva relación de amistad. Después de todo el bien la superaba por un buen margen de 38 años, ella solo tenía 5. Realmente no sabía cómo se desarrollaría la relación. Había mucha diferencia entre el pensamiento de un niño con el de un adulto. ¿Respeto? Preguntó la niña. Como la forma en la que hablaba con tu padre. La niña no lo entendió del todo realmente. Pero no era necesario que lo aprendiera todavía. Ella aún tenía un largo futuro por delante. Lo más importante. ¿Tú podrías enseñarme lo que hiciste antes? No te molestes en aprender modales aún, todavía tienes tiempo para cultivar tu habilidad social con el paso del tiempo, de todas maneras, dudo que te sirva de algo en estos momentos. Aún eres demasiado joven para hacerlo. Yo lo hago porque soy algo así como un caso especial. No, eso no. Los ojos de la niña brillaban con vida. Se puso en posición y agitó las manos mientras explicaba. Como cuando hiciste que el agua caliente cayera de tus manos, y cuando hiciste que ese viento caliente y cálido hiciera wash. Ah, lo que use para limpiar el barro, eso es magia. ¿Es difícil de hacer? Pero claro que es difícil de hacer. No cualquier persona tiene las necesarias reservas de magia, siquiera para hacer más de 3 veces un hechizo de principiante. Silpiete se sobresaltó por mi tono. Ciertamente, esta mocosa tenía que acostumbrarse un poco a mi forma de ser, si es que ella quería ser mi amiga. Y además resulta que ella quiere aprender magia. Una brillante idea vino a la mente de Snape. Pero, con el entrenamiento adecuado, cualquier persona podría hacerlo, probablemente. No, eso no era cierto, las probabilidades estaban a favor de la mocosa, después de todo era dependiente de los elfos, los cuales parecían haber sido los pioneros de la magia en este mundo. Con ella aprendiendo magia al menos podría defenderse ella solo sin necesidad de mí. Aunque necesitaría enseñarle responsablemente, lo último que necesitaba es que matase a alguien con algún hechizo enseñado. Pero con eso una pesadez cayó bajo los hombros de Snape. De nuevo le tocaría ser un profesor. Vaya día tan hermoso tenía, solo él podía tener tanta suerte. Está bien. Le dije a Silpiete. Mañana comenzaremos tu entrenamiento en la magia. Y así Snape se volvió a convertir en un maestro. La niña y yo, se podría decir que jugamos un rato. ¡No! Lo correcto era decir que me puse a leer la enciclopedia botánica. Aburriendo a la mocosa. Snape no entendía eso, qué mejor actividad que aprender de un libro bastante escaso en este mundo. Pero Snape no sabía lo que le esperaba en casa. Cuando regresó de dejar a Silpiete en su casa, Snape se dirigió a la suya. Solo para encontrar a un Paul furioso. Se puso de pie como un imponente idiota en la entrada de la casa, las manos sobre sus caderas con una expresión de ira. Bueno, no hacía falta ser un genio para saber por qué estaba enojado. Los niños que hechizó al ayudar a Silpiete, ¿qué le habrán contado para verse tan enojado? Ya estoy en casa, padre. ¿Sabes por qué estoy molesto? Sí, sé por qué estás enojado. Paul parecía notablemente sorprendido ante mi admisión de mis actos. Parecía que el tipo pensaba que pondría una mentira. Bueno, Rudy. La esposa del señor Eto vino antes y me dijo que golpeaste a su hijo, Somal. Snape para empezar no sabía quién era el señor Eto. Así que Somal. ¿Eh? Ese debió ser uno de los niños que sacó volando con un flipendo. Rudy, ¿recuerdas lo que te dije hace una semana cuando saliste por primera vez? Oh, genial, ahora tenía que lidiar con los ideales del hombre. Ahora que recordó que los niños mencionaron que iban a mencionar que era un amante de los demonios. Esperaba que Paul no le molestase eso. El día no podía ser más largo para Snape. Ahora tenía que explicarle a Paul lo que pasó realmente. Así es, padre, recuerdo lo que me habías dicho cuando salí. Oye, no sé qué es lo que te hayan dicho, pero... Silencio. Paul enloqueció. Como solía hacerlo el propio Severus. Cuando haces algo malo, lo primero que haces es disculparte. Maldición. Cualquier mentira que le hayan dicho esos estúpidos niños, a Paul, claramente el hombre compró la mentira. Solo esperaba en estos momentos que Paul tuviera sentido común, y viese a través de la mentira. Porque él atacaría a esos niños sin razón. Tenía que decirle ahora lo que había pasado antes de que esto escale a peor. Padre, yo solo estaba caminando cuando... No lances excusas. Paul enfureció aún más. No tenía ninguna intención de escucharme.
La decisión más Slytherin sería pedir disculpas y ya. Pero eso no sería justo para Paul y yo en el futuro. Snape no quería acostumbrar a Paul sacara siempre sus conclusiones con los chismes que le contasen extraños cuando hiciera algo mal. Pero Snape no se había equivocado en lo absoluto, en sí él había ayudado a alguien que lo necesitaba. Proteger a los débiles, le había dicho el hombre. Silpiete, una niña débil que no podía defenderse, y solo era atormentada por el color de su pelo. Snape realmente hizo lo correcto en ayudarla, incluso si tuvo que golpear al niño por ello, pero él tampoco usó su fuerza para presumir de ella. Lo hizo para defender a un inocente de niños idiotas, que no tenían miedo a las repercusiones que podrían dejar a la pequeña Silpiete. ¿Por qué no dices nada? Preguntó Paul, indignado. Porque si lo hago, seguramente no me escucharás lo que te tengo que decir y solo me gritarás que no ponga ninguna excusa. Los ojos de Paul se entrecerraron. ¿Qué? Antes de que pudiese decirle una palabra, me gritas y me exiges que pida una disculpa. Parece que todo es tan fácil para los adultos, debe ser increíble callar a alguien, que no puede siquiera justificar sus acciones. Rudy. Wap. Una sacudida de dolor caliente atravesó mi mejilla. Él me golpeó. Este hijo de puta me había golpeado, él se atrevió a hacerlo. Bueno, quiero decir, esperaba un duro castigo, pero no que me golpease. Desde su niñez, nadie lo había golpeado, excepto el señor oscuro. Snape se tuvo que mantener firme ante esto, no podía perder el control, sería fácil para él sacar volando a Paul con un ataque, pero no ganaría nada al final, solo empeoraría todo. Había mejores formas de actuar y darle una lección al hombre. Padre. Dije en una voz fría y controlada. En los últimos 2 años me he estado esforzando al máximo para hacer un buen hijo, ni una sola vez he ido en contra de mi madre y tú. Y siempre he hecho lo mejor que he podido para cumplir con las expectativas de ambos. Eso, no, tiene nada que ver con esto. Parecía que Paul no tenía la intención de golpearme. Sus ojos estaban llenos de consternación. Sí, sí lo es. Siempre he hecho todo lo posible para que te sientas orgulloso y confíes en mí. Ahora no solo no escuchaste ni una sola palabra de lo que te dije y solo tomaste la palabra de un extraño. Sino que también me golpeaste. Esas últimas palabras las dije con un tono de veneno en mi voz. Pero fue suficiente con lo que vi. El pequeño Somal tenía un gran hematoma en el rostro. Hematoma en el ojo, eso era nuevo. Le había lanzado el flipendo al pecho y el hechizo no era precisamente destructivo ni doloroso. Eso era lo que no le cuadró, el hechizo solo debería haberlo lastimado en el pecho, quizás si se hubiese autogolpeado para tener una excusa que decirle a Paul. Esos pequeños imbéciles, por su bien de ellos más vale que no se encontrasen de nuevo con Snape. Quién sabe lo que podría hacerles, pero Snape tenía todas las de ganar aquí. Padre, incluso si es mi culpa el que saliera herido, no me disculparía con él. Le dije a Paul. No he ido en contra de nada de lo que me has enseñado, y estoy orgulloso de lo que hice. Espera, ¿qué fue lo que pasó? Oh vaya. Ahora de repente quiere escuchar lo que pasó en realidad y no mis excusas. Ahora Snape jugaría un poco con el hombre, su rabia por el golpe de unos momentos aún no había disminuido y seguía furioso con el hombre. Como se había atrevido a golpearlo, Snape se había jurado que nunca más alguien le pondría un dedo encima. Paul fue el culpable de esto y pagaría por ello. Oh, padre, ¿qué pasa ahora con lo de no querer excusas? La cara de Paul se torció y frunció el ceño. Parecía estar a punto de explotar. Pero por favor no te preocupes, padre, la próxima vez que vea un grupo de chicos intimidando a una niña que no puede defenderse, lo ignoraré. De hecho, incluso me uniré a ellos y seremos 4 contra 1. Me aseguraré de que todos sepan que la familia de los Greyrat se enorgullecen de intimidar a los débiles. Pero eso sí, padre, una vez que crezca y me vaya de casa, no volveré a mencionar que soy un Greyrat, estaría tan avergonzado de que supieran que pertenecía a una familia tan horrible, que ignora la violencia física y verbal hacia los débiles. Paul solo pudo quedarse en silencio ante mis palabras. Su cara adquirió un tinte rojo, luego cambió a uno pálido y había conflicto en sus pensamientos. Snape decidió arriesgarse a sondear la parte superior de los pensamientos del hombre, y encontró una palabra entre ellos fue. Entonces lárgate. En ese momento mi rostro se llenó de terror. Paul debió de haber visto la expresión de mi rostro, porque su expresión se relajó. Lo siento, Rudy. Dijo Paul agachando la cabeza. Yo estaba equivocado. Dime qué pasó, hijo. Con el ambiente más relajado, pude explicarle lo más objetivamente como pude lo que había pasado en realidad a Paul.
Verás padre, yo estaba en la colina donde está un gran árbol cuando escuché gritos, decidí ir a asomarme cuál era el problema. Y ahí en el campo vi a 3 niños lanzando barro a una niña que iba a dejar el almuerzo de su padre. Y decidí intervenir hechizándolos un poco. No hechizos fuertes, solo que los empujaran y los hiciesen retroceder. Cuando se rindieron, me dijeron que hablarían con todos en la aldea de que el hijo del caballero era un amante de los demonios. Pero eso no me importaba, así que decidí ayudar a la niña a limpiarse el barro con magia, y después jugamos juntos. Sí, se le puede decir jugar a leer la enciclopedia botánica, claro. Así que, si voy a disculparme con este niño, Somal. El primero tendrá que disculparse, junto con todos sus amigos, con Silpiete. Porque puede que las heridas físicas sanen con el tiempo, pero el dolor mental y emocional de Silpiete ya está hecho, es posible que nunca sane y nada podrá arreglarlo. Con la explicación de mis acciones dichas. Los hombros de Paul se inclinaron desanimados. Tienes razón. Yo me equivoqué en esto. De verdad, lo siento mucho, Rudy. Su mirada era cansada y sin ánimo. No está mal regañar a tu hijo por una cosa mala que ha hecho, incluso podría decir que hiciste lo correcto en regañarme. Por supuesto que puedes regañarme, pero te pido escuches siempre mi explicación detrás de mis acciones. Lo tendré en cuenta. Quiero decir, dudo mucho que alguna vez te equivoques en primer lugar, pero yo también puedo equivocarme, no soy tan perfecto como crees, padre. Pero ¿qué tal, si dejamos esta tediosa conversación a un lado, y vamos a cenar de una vez? Ha sido un largo día y tengo bastante hambre. ¿Qué tal si tomamos esto como experiencia para algún futuro lejano? Tal vez pongas esto a prueba con algún hermano o hermana que tenga en un futuro. Ese futuro en realidad no estaba lejos, si Paul y Zenith continuaban teniendo sexo como conejos. Era extraño que con lo activos que eran no hubieran tenido ya otro hijo. Sí. Lo haré. Dijo Paul, sin autoestima y una sonrisa tensa en su rostro. Bueno, Snape pensó que había ido algo lejos esta vez. Se sentía un poco mal por el hombre, después de todo, Paul solo quería educar a su hijo de una forma correcta. Aún era muy joven para ser padre y no entendía muchas cosas, los dos no debieron ser tan idiotas el uno con el otro. Por cierto, padre, ¿cuántos años tienes? Tengo 24. Ya veo. Entonces, Paul tendría 19 años cuando se casó con Zenith y me tuvieron a mí. Snape no sabía la edad promedio para casarse en este mundo. Se le hacían demasiado jóvenes para contraer nupcias. Pero con cosas como monstruos y guerras con los demonios, ahí afuera eso sonaba bastante apropiado, además de que a los 15 ya eras un adulto. Oh, por cierto, padre. Planeaba traer algún día a Silpiete a jugar, pero antes me preguntaba si a ti te disgusta que ella tenga cabello de color verde. Pero por supuesto que no, Rudy. ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo podría molestarme algo como eso? De hecho, yo y su padre ya hemos hablado del tema de su cabello, y la preocupación de Laus por su intimidación. Y claro, puedes traerla a casa las veces que quieras. Satisfecho con esas palabras. Bueno, al menos yo. Paul seguía un poco amargado por el anterior enfrentamiento, entramos adentro para cenar. Punto de vista de Paul. Mi hijo estaba enfadado. El chico nunca había sido de los que mostraban una emoción abierta, pero aquí estaba, humeando en silencio. ¿Cómo es que se llegó a esto? Pues empezó en la tarde, cuando la señora Eto vino furiosa a nuestra casa. Trajo a su hijo Somal, considerado uno de los mocosos del barrio. Había un moretón azul alrededor de su ojo. Como un espadachín, Paul había visto su parte justa de batalla, supe de inmediato que había recibido un puñetazo. La historia de la señora Eto fue bastante larga y confusa, pero la parte esencial de su explicación fue que mi hijo, Rudy, había golpeado a Somal. Cuando oí eso, me sentí aliviado por dentro. Asumí que Rudy había estado jugando afuera, debió de haber visto a Somal con sus amigos jugando y trató de unirse con ellos para jugar. Pero Rudy no era como los demás niños, a sus tiernos 5 años, él ya era un mago de agua de nivel santo. Probablemente ya había alardeado de sus habilidades con los demás niños, y en consecuencia le regresaron el fuego, y así debió haber iniciado una pelea. Mi hijo era muy inteligente y maduro para su edad, pero después de todo, Rudy seguía siendo un niño. La señora Eto continuó enrojeciéndose y luego se puso pálida mientras trataba de hacer que esto fuera una gran pelea, cuando el único problema solo era una pelea de niños. Y con solo mirar, se notaba que la herida de su hijo ni siquiera dejaría una marca, es más, Zenith con magia curativa podría repararlo todo fácil y sin ninguna complicación. Regañaría a mi hijo, y eso sería el final de todo.
Los niños estaban destinados a entrar en peleas que se convirtieron en golpes en algún momento, pero Rudeus era mucho más poderoso que otros niños. No solo había sido discípulo de la joven maga de agua, Roxy, sino que él también había estado entrenando desde que tenía 3 años. Cualquier pelea en la que se metiera era de un solo lado. Las cosas habían ido bien esta vez, pero si alguna vez se volvía demasiado impulsivo podría terminar exagerando. Un chico listo como Rudeus debería ser capaz de tratar con alguien como Somal, sin tener que entrar en una pelea. Paul necesitaba enseñarle que golpear a alguien era algo precipitado, y que necesitaba pensarlo más antes de meterse en una. Necesitaba regañarlo un poco. Ese había sido el plan, de todos modos. ¿Cómo había podido salir tan mal un simple jalón de orejas? Pero Rudy no tenía ninguna intención de disculparse en lo absoluto. Más bien, el chico me miró como si fuese algo raspado de la suela de su zapato. Paul estaba seguro de que, desde la perspectiva de Rudy, estaban peleando en igualdad de condiciones. Pero cuando alguien tenía poderes como los suyos, necesitaba ser consciente de lo fuerte que era. Además, si lastimara a alguien, necesitaba disculparse. Él era un chico inteligente, puede que no lo entendiera ahora, pero Paul estaba seguro de que él entendería su debido tiempo. Con eso en mente, tomé un tono firme para preguntar lo que había pasado, solo para que él respondiera con condescendencia y sarcasmo. Me golpeó el calor del momento, lo golpeé. Y aquí estaba yo, tratando de enseñarle una lección, sobre cómo las personas con poder no deben recurrir a la violencia contra personas más débiles que ellos. Le pegué. Paul sabía que estaba equivocado, pero no podía decir eso mientras trataba de darle un sermón a mi hijo. No podía decirle que no hiciera lo que Paul había hecho momentos antes. Mientras yo luchaba por mantener la compostura, mi hijo me insinuó que no había hecho algo malo, e incluso dijo que si yo tenía un problema con eso se iría de la casa. Paul en ese momento estuvo a punto de decirle, adelante lárgate, pero se las arregló para no hacerlo. Tuvo que hacerlo. Paul también pertenecía a una estricta familia, con un padre autoritario, que me destrozaba sin darme nunca un trato justo. Mi resentimiento hacia él creció hasta tal punto que tuvimos una gran pelea que terminó conmigo saliendo de casa, para nunca más volver. La sangre de mi padre corría en mis venas, la sangre de un testarudo e inflexible hombre cascarrabias, y también corrí por las venas de Rudeus. Mira lo testarudo que puede ser. Definitivamente era mi hijo. Cuando mi padre me dijo que me fuera, le di a mi viejo ojo por ojo e hice exactamente lo que me dijo. Yo también podía ahuyentar a Rudeus. Dijo que esperaría hasta que creciera antes de salir de casa, pero si en ese momento le hubiera dicho que se fuera, el chico se habría ido. Estaba en su naturaleza. Escuché que poco después de irme, mi padre cayó enfermo y murió. Y oí que se arrepintió de nuestra pelea hasta el final. Y me alegro oír eso. No, si era completamente sincero, Paul también se arrepentía en ese sentido. Si le dijera a Rudeus que se fuera y realmente se fuera, seguramente él lo lamentaría también como su padre. Tenía que ser paciente. No había aprendido de la experiencia, después de todo. Además, el día que nació mi hijo, decidí que nunca sería un padre como el mío. Tienes razón. Yo me equivoqué en esto. De verdad, lo siento mucho, Rudy. La disculpa salió de forma natural. La expresión de Rudeus se suavizó, y continuó explicando lo que pasó. Me dijo que se encontró con la hija de Laus siendo intimidada y se metió para ayudarla. En lugar de golpear a nadie, solo lanzó hechizos para golpearlos en pecho para hacerlos retroceder. Difícilmente uno podría llamarlo una pelea apropiada. Si lo que dijo Rudeus era cierto, entonces fue algo digno de elogio, algo de lo que debería de estar orgulloso. Pero en lugar de ser elogiado por sus acciones, todo lo que consiguió fue un padre testarudo y terco, el cual ni se dignó a escucharlo, y aparte lo golpeó. Cuando Paul era joven, su padre le hizo lo mismo tantas veces, nunca escuchando su versión de los hechos, culpándome por no ser un hijo perfecto. Cada vez que sucedía me sentía miserable e indefenso. Bueno, cualquiera que fuera la lección que Paul había estado tratando de dar a Rudeus, fracasó totalmente. UGT. Pero Rudeus me disculpó por ello. Incluso trató de consolarme al final. Era un buen chico. Casi demasiado buen para ser mi hijo. Paul a veces se preguntaba si realmente era su padre. No, Zenith no era del tipo que tenía una aventura, y además no había un padre lo suficientemente bueno como para tener un hijo, él, viejo. Nunca esperé que mi semilla diera un fruto tan fuerte. Pero más que orgullo, lo que sentí fue dolor en mi estómago.
Por ahora, al menos podría alegrarme de que mi hijo haya hecho su primera amiga. Fin del capítulo 7. Dale like, comparte y suscríbete.